Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es martes. Martes, vamos a compartir la frase del día. No todas las puertas que se abren con fuerza. Muchas se abren con paciencia. Eso sí es verdad, mis amores. En este mundo hay que aprender la importancia de la paciencia en nuestras vidas, ya que muchas veces por no tener ese puntito tan interesante, mucha gente fracasa. Bueno, el día de hoy nos vamos a un mundo muy interesante y es el siguiente. Hoy vamos al mundo de dilemas de la educación actual, IA, pantallas y salud mental. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy un invitado internacional. Nos referimos a Pablo Sillo. Él es profesor superior de filosofía, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pablo Sillo es rector del Colegio Palermo Sounder, especializado en arte y música rock and pop. Y con nuestro querido Pablo Sillo vamos a hacer ese recorrido maravilloso por el mundo de los dilemas. Buenas tardes, Pablo. Bienvenido a tu casa. Hola, buenas tardes, Quismeli. ¿Usted me escucha bien? Escucho. Buenísimo. Agradezco mucho que me haya dado a este espacio para hablar de estos temas que, bueno, para mí son lo cotidiano. Para mí de verdad un inmenso Sé placer. que eh, Pablo, un inmenso placer tener la oportunidad pues de estar en contacto contigo esta tarde para que tú pues nos nutras con tus conocimientos sobre estos temas tan actuales. bueno, yo les voy a contar un poquitito eh, lo que estamos experimentando acá en la Argentina y lo que uno puede ver en, en los medios. Es un poco lo que está pasando en todo el mundo, porque antes había problemáticas por ahí más circunstancias, más concentradas en las grandes ciudades, y con la expansión de los medios de comunicación, del celular, de las redes sociales, nos estamos encontrando con que ya cosas que eran problemas de la ciudad dejaron de ser problemas propios de las grandes metrópolis y están comenzando a ser problemas hasta en los lugares más apartados, ¿no? Porque yo soy profesor de nivel secundario, es decir, los estudiantes de mi colegio tienen entre 12, 13 y 17, 18 años, ¿no? Es decir, son chicos que están entre la pubertad y la adolescencia, y es un momento donde su aparato cognitivo, su, digamos, capacidad intelectual, su capacidad, digamos, para enfrentar las cosas se está desarrollando, ¿no? Y en los últimos años, sobre todo se ha dado después de la pandemia, nos encontramos con que los celulares han en muy poco tiempo generado un efecto fatal en los adolescentes. Es decir, estamos teniendo las primeras generaciones que son nativos digitales, pero no nativos digitales como pueden ser los chicos que ahora tienen 25. Son nativos digitales porque cuando nacieron ya existía Internet, sino que estos son nativos digitales que ya desde muy chicos entraron en contacto con redes sociales. Es decir, que ya desde los 2 o 3 años les dieron un teléfono inteligente, un smartphone, ¿no? Entonces, cuando a un niño, desde la más tierna infancia, le da un aparato que ve una serie de estímulos tan grande, tan intensa, que todavía ese intelecto no está preparado para metabolizar, para poder procesar de la manera adecuada. Imagínense, si a nosotros los
adultos, que soy un pobre viejito, tengo 43 años ya, comparado con un chico de 13 años, me crié en otro mundo, que era el mundo analógico, donde, como usted lo planteó muy bien en la frase con la que inició el programa, más lento, uno tenía que tener paciencia para que llegue el próximo capítulo de la serie, tenía que tener paciencia para que le compren un regalo, tenía que tener paciencia, inclusive para jugar a los videojuegos. Piensen en videojuegos como, no sé, como Mario Bros. O como Tetris, videojuegos que ya tienen un montón de años, requerían paciencia, requerían desarrollar habilidades. Bueno, todo esto lamentablemente ya los adolescentes lo perdieron. Todo es inmediato, todo es un bombardeo de estímulos. Lo mismo es lo que tiene que ver con el campo de los vínculos. Se hacen amigos muy de gente que está en cualquier lugar del mundo o inclusive de un par que tienen al lado a través de WhatsApp o de Instagram, comienzan a contarse las historias de sus vidas. Entonces, vínculos que nosotros tardábamos un montón de tiempo en desarrollar con paciencia, ellos los desarrollan en cuestión de horas y así como los desarrollan, los queman y los descartan. Lo mismo con la sexualidad. Ingresan al mundo. Yo me acuerdo cuando yo tenía todo, era todo un evento, había que ver si una película zafaba, uno podía quedarse despierto hasta más tarde, o algún chico mayor conseguía una revista y era como, uy, miren lo que vi. En cambio, ellos pueden acceder a las cosas, a las perversiones más aberrantes con solo tocar un botoncito, ¿no? Entonces, todo este bombardeo de estímulos va alterando lo que es el sistema de recompensas del cerebro y va generando lo que todos conocemos, que es una adicción, como otras adicciones, como la adicción al alcohol, al tabaco, a la marihuana, a la cocaína o inclusive al azúcar o a ciertos alimentos. Es una adicción. Entonces, cuando uno le quiere explicar algo a un adolescente en el colegio, y ese algo que uno le quiere explicar requiere que tenga paciencia, preste atención, que sostenga la atención, claro, el chico dice, pero esto es un aburrimiento, yo quiero scrollear, o quiero pasar a otra app, o quiero jugar otro videojuego. El cerebro está acostumbrado a eso. Entonces, la tragedia de la educación y de la adolescencia y de la humanidad futura es esto de haber perdido la paciencia, haber perdido la capacidad de ir construyendo conocimientos, vínculos, de manera, vamos a decir, no quiero decir tradicional, porque parece que estoy hablando del medioevo, de construirlos de una manera saludable para un cerebro que esté preparado para procesar, para madurar esos vínculos y esos conocimientos. Entonces el resultado es lo que vemos en la actualidad. Chicos que no pueden realizar operaciones básicas, porque bueno, que me lo haga el celular. Chicos que no pueden comprender textos, porque bueno, lo hace la IA. Chicos que la música, no, esto es muy complicado, esto es muy largo. Chicos que no pueden ver una película, que te responden, no, yo esta película ya la vi. ¿Cómo que la viste? Sí, un youtuber me hizo un resumen de 5 minutos, ya sé la trama, ya sé cómo termina. No pueden disfrutar nada. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia final de este proceso? Que acá en Argentina es realmente un problema grandísimo, grandísimo, que está medio oculto, pero que realmente los argentinos son medio locos, pero estos ya son. Estamos hablando de chicos que, claro, llegan a los 17, 18 años, no pueden tolerar nada, ni siquiera que son de cristal, porque el cristal tiene cierta conciencia. Son chicos con trastornos de edad, con trastornos de la conducta, trastornos del estado de ánimo, medicados con psicofármacos durísimos. Entonces nada los satisface, nada los colma, nada les hace ser felices, salvo, y acá quiero ver, digamos, como para que no todo esto una tan dura, tan oscura, salvo los que por cuestiones de crianza y de tendencias propias se van corriendo del celular y agarran un instrumento musical, o se ponen a escuchar música, o se ponen a leer un libro, o se ponen a jugar un deporte, o se ponen a desarrollar vínculos para poder realizarlo. Los chicos son los que van desarrollando una vida más saludable. Crismeli.
Pablo, estoy pues totalmente de acuerdo contigo con todos esos puntos que acabas de compartir. Me hiciste pensar en esos momentos cuando nosotros estudiamos en el colegio, inclusive en la propia universidad, que teníamos que dirigirnos a bibliotecas inclusive para adquirir pues conocimientos, rebuscar, y nos pasábamos a veces días y días visitando la biblioteca para nosotros poder, ¿verdad?, completar quizás un trabajo final, realizar un monográfico, una tesis, etcétera. Y vemos cómo en la actualidad, pues solamente tú dando un clic, automáticamente pues recibe muchísima información o toda la información que requieres en un momento determinado. Desde tu experiencia como docente, como profesor, ¿cómo está impactando esto en lo relacionado a lo que es el pensamiento crítico de ese joven, de ese adolescente, que de una forma u otra es dependiente de un clic donde automáticamente recibe la información que requiere? A ver, pasan dos cosas muy curiosas. Hay estudiantes, hay jóvenes que piensan tener pensamiento crítico porque buscan el pensamiento crítico en la máquina, digamos, en la IA. Entonces, son los díscolos, no, pero es gente, son personas que lo único que quieren generar conflicto, digamos, por así decirlo, los excita, es como un estimulante más, es buscar de construir algo consistente, es decir, todo es malo, todo es crítico, todo es negativo. Entonces es un pensamiento crítico falso, porque hay un pensamiento crítico para criticar. Yo siempre le digo a los estudiantes, vos querés revolucionar, vos querés romper los bocas, primero tenés que conocer, primero tenés que conocer el canon, la tradición. Una vez que la conoces, vos querés criticar al cristiano, tenés que criticar el Estado, conocer cómo está armado un Estado, tenés que sus leyes. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa debido a que estamos teniendo situaciones con el internet. En breve volvemos. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el nuevo diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy, seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El nuevo diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el nuevo diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura.
Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El Nuevo Diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el Nuevo Diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El Nuevo Diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el Nuevo Diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El Nuevo Diario, 45 años diciendo las cosas como son. Bueno, señores, y continuamos con este programa. Estamos en contacto con Pablo Sillo desde Argentina. Y el día de hoy pues estamos tratando con él un tema muy interesante relacionado a los dilemas que están ocurriendo en la actualidad en los jóvenes con la IA, educación, etcétera. Continúa, Pablo, con la información que estabas compartiendo con nosotros. ¿Me escucha bien, Crismeli? ¿Escuchas? Ahí me... Sí. ¿Usted me escucha bien? Sí, te escucho, Pablo. Listo, buenísimo. Bueno, lo que le estaba diciendo es que lo que sucede en la actualidad es que hay estudiantes, hay jóvenes que por tener acceso a gran cantidad de información se piensan que eso se traduce necesariamente en pensamiento crítico, ¿no? Y lo que les termina sucediendo es que ya los argentinos somos bastante críticos y quejosos, ¿no? Es algo como propio de nuestra manera de ser, pero súmele a eso, que somos muy neuróticos, vendaval de información. Entonces lo que le pasa a estos chicos es que están constantemente todo, hasta lo que inclusive funciona bien, encuentran un goce morboso, es algo que los excita criticar, es como una droga, ¿no? Entonces, critican, es que si todo está bien, resulta aburrido. Entonces, eso no es pensamiento, es que muchos casos tenés la pancita llena, es decir, tenés una situación económica, social, más o menos acomodada, estás aburrido, y tu propia para justamente no aburrirte tanto. Y muy por el contrario, hay chicos que por ahí, gracias a tener otros entornos familiares y demás,
y que uno podría decir, bueno, en apariencia son más conservadores o menos críticos, y no es así. Es que guardan la crítica y el pensamiento crítico para el momento en el que es realmente valioso, porque el pensamiento crítico vale en función de una construcción. Si yo rompo todo lo que es consistente, me quedo en el aire. No vale, si no vale el Estado, no vale la familia, no vale el colegio, no valen los vínculos, o sea, si nada tiene valor, ¿se entiende? Entonces, bueno, están siendo los estudiantes que antes uno hubiese dicho son los conservadores, los que muchas veces terminan los más revolucionarios. Es interesante O los ese más punto, críticos. sí, desde el punto de vista crítico. Hay algo que me inquieta y es lo siguiente: ¿qué pierde un sujeto, qué pierde una persona, qué pierde ese estudiante cuando no se equivoca porque la IA resuelve todo? Ay, me falta justo el... Sí, no se equivoca él, esa palabra clave me falta para entender la pregunta. sí, déjame hacértela de nuevo. ¿Qué pierde un sujeto, qué pierde una Sí. persona, qué pierde ese estudiante, ese joven, cuando no se equivoca? Porque la IA corrige todo, Cuando lo no se... resuelve Ah, sí, todo. ahí la entendí. Ok. Bueno, lo que pierde es lo siguiente. Nosotros no somos máquinas, o mejor dicho, somos máquinas, pero somos máquinas orgánicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se aprende a equivocarse? Porque hay que equivocarse. No aprende el que equivoca, no aprende el que no se tropieza. El que mejor aprende, el que más aprende, es el que mejor aprende a metabolizar el tropezón, o inclusive la caída, el examen que salió mal, la mala nota, inclusive cuando ese error no es su responsabilidad, es porque por ahí alguien le explicó mal o lo que fuese. Lo que encontramos hoy es que tienen nula capacidad para tolerar la frustración. Entonces, no pueden aprender prácticamente nada porque en cualquier proceso de aprendizaje siempre hay resistencia y dificultades, sobre todo cuando uno aprende algo complejo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Yo esto lo aprendí yo tengo una hija que ahora está por cumplir 11 años, y empezó a hacer taekwondo, un arte marcial, y porque en el colegio eran, o son muchas veces muy indulgentes, y por ahí en el arte marcial no, porque en el arte marcial está en juego que por ahí el otro te pueda lastimar. Entonces, vos sí o sí tenés que aprender cómo defenderte para protegerte. Entonces, la de la educación en República Dominicana, pero por ejemplo acá en Buenos Aires, los chicos, por ejemplo, no se les exija que aprendan las tablas de memoria en los últimos años. Es un desastre. Es un desastre porque es una facultad que tenemos que ejercitar la memoria. Y claro que cuando estás memorando algo, no digo que toda la educación tiene que ser de memoria. Cosas básicas que sí. Por ejemplo, las tablas, o dónde apoyan las notas en un pentagrama si estudias música, ¿no? Entonces, como tenemos miedo a que se frustren, ay, no, eso lo hace la computadora, lo hace la máquina, o tenés la tabla pitagórica, no lo aprendas de memoria. Y no es así. Porque eso va generando que uno desarrolle capacidades que de otra manera no se desarrollan. Es la base del pensamiento y del conocimiento. Sin memoria somos nada más una conciencia que proyecta cosas que no tienen sentido. Para poder construir sentido necesitamos la memoria, ¿no? Necesitamos también la imaginación. Pero si no tenés memoria, la imaginación
a ver, es como una computadora que no tiene disco duro con capacidad de almacenar. Así que bueno, redondeando, sin equivocarte, si no te equivocaste, si no enfrentaste una resistencia, es difícil hablar de aprendizaje. Esos puntos, me has hablado de esa parte de no saber buscar, de pues todo esto, pues lo que genera, porque si no aprendes a perder, imagínate, porque todo está corregido por la IA. Entonces, la incertidumbre, ¿qué ocurre con la incertidumbre? A ver, la incertidumbre, a ver, en esto nos vamos a entender, bueno, República Dominicana me parece que en algunos aspectos por ahí, nosotros acá en Argentina, lamentablemente hemos tenido en los últimos años muchas crisis, es más, podríamos decir que hace 15 años que vivimos en una crisis económica que todavía no se terminó de resolver, que están viendo si se termina de estabilizar la economía, inflación, recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida cotidiana de los adultos, y sobre todo de los adultos argentinos, pero de los adultos latinoamericanos en general, porque si usted me dice que vive en Suecia, en Noruega, en Alemania, por ahí la incertidumbre es menor. Pero en el mundo de los adultos, y aunque uno viva en el mejor de los universos, la vida adulta, las relaciones humanas están llenas de incertidumbre, ¿no? Entonces, hay que aprender a lidiar con la incertidumbre, y para lidiar con la incertidumbre hay que lidiar con la falta, con la carencia, ¿no? Con la insatisfacción, bueno, lo que venía hablando en la respuesta anterior que le di. Y bueno, la satisfacción constante impide que uno enfrente la insatisfacción. Porque si vos cada vez que de repente, a ver, por ejemplo, este es el ejemplo, el mejor que puedo encontrar en este momento. Cuando nosotros éramos chicos y nuestros padres nos decían, bueno, usted ya miró toda o vos, bueno, acá nos tratamos de, bueno, nuestros padres nos tratan de vos ya miraste toda la televisión que podías mirar, se cortó la televisión. Entonces uno, primero frustración, incertidumbre, ¿qué hago? Aburrimiento. Y ahí aparecía la creatividad, la inventiva, la capacidad de buscar otros recursos, bueno, ¿con qué juego? Y uno empezaba a jugar con lo que tenía a mano, a la vuelta, armaba una pelota con bolsas y la pateaba contra una pared, o agarraba, yo qué sé, agarraba unos naipes y armaba un castillito de naipes, y agarraba soldaditos de plástico y se imaginaba una escena y empezaba a construir diálogos, ¿no? Digo, las niñas antes, ¿no? Que las nenas con las muñecas, bueno, pero las nenas jugando con las muñecas construían diálogos, se imaginaban escenas, desarrollaban el pensamiento discursivo. Si hoy vos le das suelto y lo hace toda la máquina y vos lo único que le es la ropita que usa, ese chico hay ciertas facultades genando, ¿no? Entonces eliminás la incertidumbre, pero como en la vida sí o sí la incertidumbre va a aparecer en algún momento, cuando la incertidumbre finalmente aparece y ese chico no aprendió a procesarla, aparecen los ataques de ansiedad. ¿Y ahí qué hacen? Bueno, ahí el psicofármaco. Entonces es como una serpiente que se come la cola. Así que bueno, yo les diría que si quieren tener hijos sanos, un poco hay que en algún momento enfrentarlos con la dura realidad de que nada es perfecto, nada es todo color de rosa, nada es satisfacción constante. Hay que, o sea, no diría maltratarlos, pero sí enfrentarlos progresivamente a la dura realidad. Hasta el chico, hasta el bebé recién nacido, tiene que comprender para constituirse en sujeto que el pecho de la madre no es de él, es de la madre. Y ahí el chico comienza a separarse de la madre, psicología básica, ¿no? Entonces, cuando el chico cuenta de que la teta no está a disposición de él, quiera, una cosa es la teta, otra cosa soy yo. Aparece la insatisfacción, aparece la incertidumbre. Si nosotros volvemos al chico a darle la teta del celular o del videojuego, de lo que fuese, constantemente, lo volvemos a meter o sea, volvemos a enganchar el cordón umbilical.
así no madura más, no crece más, y creamos una persona enferma, dependiente, para toda la vida. Lo que acabas de compartir. Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta todo esto en lo que sería la identidad del joven? Bueno, y hace una identidad que por un lado es, digamos, muy lábil, muy endeble, como un flan, pero un flan con poco huevo, ¿no? Vieron que usted puede hacer un flan con mucho huevo y es un flan un poco más consistente, pero si vos le empezás a bajar los huevos ya se te hace más líquido. Entonces, esto lo ve muy vulnerables y muy influenciables a la información que viene desde el celular, obviamente, y ahí aparecen estos famosos retos virales que uno ve, ¿cómo puede un chico haber hecho esto? ¿No? Y es que, esto que les estoy diciendo, que no son consistentes, ¿no? Y además son totalmente maleables e influenciables por otras personas que son más sólidas, más consistentes, ¿no? El teléfono, o sea, yo no me voy a tirar en contra de la tecnología, porque la tecnología, o sea, la culpa no es de la tecnología. Nosotros nos tenemos al cargo que los que utilizamos la tecnología somos los seres humanos. Y la tecnología es un desprendimiento de nosotros, no nosotros un desprendimiento de la tecnología. Entonces, si uno acostumbra a su hijo a que lo cría el celular, después tu hijo viene cualquiera y lo convence de cualquier cosa. Entonces, a tu hijo lo tenés que criar vos. Le tenés que explicar vos, mediar vos entre la información que viene del teléfono o inclusive la que viene del colegio. Un profesor, un maestro se puede equivocar y uno como padre tiene que decir, che, mirá, eso que el profesor no es así, porque son personas, no son perfectas. Bueno, con el celular es lo mismo, pero de manera constante. El celular constantemente está volcando la información y mucha es dañina y peligrosa, aunque no parezca. Un niño fuerte, para criar un niño fuerte, hay que hablar con él, hay que explicarle cómo son las cosas, hay que meterlo en el mundo de lo humano, y meterlo en el mundo de lo humano es el mundo de la incertidumbre, de la frustración, pero también en el mundo en el que te levantás, enfrentás, le buscás la vuelta y estás más o menos convencido de quién sos y a dónde querés ir. Criar hijos que no saben quiénes son ni a dónde quieren ir es entregarle el hijo al mejor postor, al que sea lo suficientemente persuasivo para poder venderle lo que sea, porque les venden cualquier cosa cuando son así de maleables, desde dame tu plata, entregame tu cuerpo, matate, la vida no tiene sentido, cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, es lo que se ve en la serie Adolescencia, esta que fue tan conocida en el año pasado, esto de la manósfera, de los chicos que se van como bombardeando entre ellos, que la mujer es el enemigo y el nene termina matando a otro adolescente por algo que le fueron inculcando. Entonces hay que hablar con sus hijos, tienen que hablar con sus hijos, tenemos que hablar con nuestros hijos, escucharlos y hablarles. Si no, nos reemplaza el celular y ahí puede pasar cualquier cosa. Pablo, ¿consideras tú que esa vida digital que se mantiene en la actualidad está desplazando esa capacidad que tiene el sujeto, que tiene la persona, de estar en silencio, de estar en ese encuentro con uno mismo? ¿Qué opinas? Sí, es así. Insisto, nosotros los argentinos somos muy ruidosos, hablamos mucho, yo soy una máquina de hablar, pero hay momentos en los que me impongo el silencio, aunque sea a través de una rutina. Por ejemplo, yo voy y vengo de mi trabajo en bicicleta. Entonces son 35 minutos de ida y de vuelta, que aunque tenga los sonidos del exterior, porque vivo en una ciudad, en Buenos Aires, que hay mucho tránsito, yo no uso música. ¿Por qué? Porque si me están tocando la bocina y o sea, por una cuestión de seguridad no utilizo música. A mí me encantaría ir escuchando música, pero dije, no, yo tengo que priorizar mi seguridad. Entonces, esa hora y 10, hora y media, si voy más despacito, que yo voy andando en la bicicleta, no solo voy ejercitando,
sino que voy tratando de despejar la mente, ordenar mis prioridades, chequear si, bueno, tengo que hablar con este, con aquel, qué le voy a decir, si estoy haciendo bien mi trabajo como padre, si estoy haciendo bien mi trabajo como esposo. ¿Se entiende? Es como que es mi momento de psicología, es donde yo me estoy psicoanalizando a mí mismo, ¿no? Entonces, esos momentos de silencio donde uno chatea con uno mismo, charla con uno mismo, son fundamentales. Yo lamentablemente me despierto muy temprano y me acuesto agotado y me desplomo. Pero cuando era más joven y tenía un poco más de tiempo libre, ese momento hasta que uno se quedaba dormido, ese momento de silencio, también permite todo eso. ¿Sabe qué permite el silencio? Que lo apagan los dispositivos. Permite que uno escuche algo que puede ser un arma de doble filo y a lo que la gente, a lo que los seres humanos le tenemos mucho miedo, que es la voz de la conciencia, la voz de nuestra propia conciencia, que no es nuestra voz, pero es una voz que por ahí está apagada por el contexto, por los problemas, por otros familiares que nos enloquecen, por el trabajo, por un jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es muy importante tener momentos, aunque sea cuando uno se está duchando, o cuando está yendo a caminar al trabajo, o cuando está en el transporte público, tratar de escucharse a uno mismo, de reflexionar, de establecer prioridades, de revisarse uno mismo, de someterse a crítico uno mismo, ¿no? Porque para eso somos personas. Las máquinas eso la tienen más difícil. Nosotros le tenemos que pedir que se revisen a ver si tienen algún virus o algo por el estilo. Pero los seres humanos tenemos esa capacidad de pensarnos a nosotros mismos, de construirnos usando una palabra más pretenciosa. Y cuando uno se deconstruye, se va desarmando, encuentra fisuras, encuentra flaquezas y las puede ir trabajando y puede ir madurando, puede ir en vez de pudrirse o de autodestruirse como pasa muchas veces, uno puede ir fermentándose como un buen vino. Y eso permite que uno para los demás sea una persona, digamos, más provechosa. Está Pablo, los jóvenes en la actualidad están muy conectados. Eso genera que estén más solos que en el tiempo de antes. Eh, eh, sí y no. Si uno lo ve de afuera como Sí y padre, no, sí y no, ¿y por qué? porque si uno lo ve de afuera parece que están conectados con todo el mundo, parece que tienen 1 millón de amigos, pero muchas veces esos vínculos son vínculos que tienen que ver con la superficialidad, con la apariencia. Y por ahí nosotros teníamos 1 o 2 amigos, pero eran amigos de en serio, con los que podíamos contar, en los que teníamos confianza, que les podíamos decir un secreto y no se lo iban a repartir a todo el mundo. Y hoy por hoy lo que hay mucho es, digamos, habladuría, pero habladuría por las redes. Entonces el chico se repliega, siente que tiene un montón de amigos, pero tiene miedo de contar algo porque tiene miedo que lo esparzan por todos lados. Entonces es muy importante que los chicos aprendan a cultivar amistades que respeten sus silencios, que respeten su individualidad, que si yo te digo, che, mirá, esto te voy a confesar algo, no se lo digas a nadie, que no se lo digan a nadie. Se perdió, se perdió el arte del secreto. No digo el secreto en términos de algo malicioso, sino el secreto en términos de una intimidad. Mira, esto es algo íntimo que me pasa a mí. Te lo cuento a vos, porque necesito contárselo a alguien. Y por ahí no todos los adolescentes tienen un psicólogo, ni tampoco si es tan bueno que todos lo necesiten o lo tengan. Pero te lo cuento, si vos lo agarrás y en un grupo de WhatsApp te lo decís, no saben, fulanito le pasa esto, y después, bueno, aparece lo que hoy conocemos como hostigamiento, acoso escolar, y muchos chicos terminan muy dañados porque le empiezan a perder la confianza a todo el mundo. Así que, a ver, están más conectados que antes, lo que no significa que tengan vínculos tan profundos como los que por ahí desarrollábamos nosotros, que eran más limitados nuestros vínculos, pero por ahí eran más profundos. De los padres desde tu punto de vista en este sentido, hablando de adolescentes, de jóvenes, de conectividad,
de lo que sería pues esa responsabilidad relacionada a lo que sería inclusive su identidad, su pensamiento crítico y cómo pues puede desarrollarse pues ese joven y luego convertirse en un adulto. Bueno, primero es muy importante que el padre comprenda su lugar en esta ecuación. Que un padre puede tener un vínculo muy cercano, muy cercano, pero tiene que entender que no es su amigo, que no es un par, es dolorosísimo, pero tiene que entender que ese vínculo va a ser así toda la vida. Va a ser toda la vida un vínculo que va a ser asimétrico, que uno va a ser padre y el otro va a ser hijo. Porque cuando nos creemos que somos los amigos de nuestros hijos y que somos pares, ellos pierden el norte, pierden la brújula, ellos necesitan un norte. Con esto no quiero decir que uno tiene que ser autoritario, que uno tiene que ser violento o que uno tiene toda la de... No, porque forma parte de comprender, que un chico comprenda la incertidumbre del mundo y la finitud del mundo, que comprenda que el padre es finito y que no es perfecto, que el padre, la madre en general, ¿no? Los referentes tales, los adultos del mundo de ese chico, digo, los tíos, los profesores también, que son figuras análogos a los padres. Uno no tiene que perder su rol, aunque uno sea muy cercano y tenga confianza con su hijo, que eso está bien, pero siempre teniendo en claro que uno no es un par, que no es un amigo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fundamental la comunicación, escuchar. Hay que escucharlos a los chicos, hay que escucharlos. Y para escucharlos, uno, en cierto sentido, tiene que bajarse el pedestal. Si uno al chico, cuando empieza a hablar, empieza a revolearle el dedo y a explicarle, no, mirá, la vida es así, 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 no. Uno tiene que escuchar y le tiene que decir, a mí me pasó o me pasa lo mismo, pero de otra manera. Yo también estoy atravesado por la incertidumbre, yo también estoy atravesado por la falta, a mí también el teléfono me tienta, a mí también esto o aquello me tienta, también caigo a veces, pero, hago esto y te doy el ejemplo. Y el que en definitiva va a tener que elegir, cuando seas mayor de edad, vas a ser vos, porque yo voy a estar ahí para elegir por vos todas las veces. Entonces yo lo que te puedo dar es mi ejemplo. Y si te tropezás y te caes, te puedo dar la mano para que te levantes. Que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Y que también sepan los límites. Mirá, vos podés contar conmigo hasta acá. Si vos haces esto, mi amor tiene un límite, ¿no? Hay que decirles a los chicos que el amor tiene un límite. Está mal que los chicos piensen que cualquier cosa que sea que hagan ellos, nosotros vamos a seguir hablando y estando para... A ver, por ejemplo, si mi hijo le hace daño, es terriblemente dañino con otra persona sin ningún tipo de fundamento, yo no le puedo decir, ay, no, yo te sigo igual, amando igual que antes, seguir tratando igual que antes porque sos mi hijo y soy un incondicional. No. Por ahí uno en el interior puede seguir queriéndolo como un reflejo, pero uno tiene que marcar un límite y decir, no, yo con esto no voy. Vos esto que hiciste está mal, yo esto no te lo perdono. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque forma parte del rol de padre. ¿Se entiende? Quizás con una pareja, con un amigo, uno puede darse el lujo de ciertos errores, pero con un hijo no. Porque para un hijo uno es su referente, es el norte, es lo que le permite tener brújula. Entonces, tener orientación. Entonces, si un chico comete un error, daña a alguien, lastima a alguien, uno tiene que ser duro y firme, decir, mira, yo esto no te lo dejo pasar, yo no me es indiferente, me decepcionaste. Hay algunas veces que uno le tiene que decir a los hijos, me decepcionaste. Si uno lo está todo el tiempo, pierde sentido, ¿no? Y uno se convierte en un verdugo, no en un padre. Pero cuando uno fue un padre amoroso y escuchó y hizo bien todos los deberes, tiene toda la autoridad para decirle, che, uno a ella le dice eso y ya está. No hace falta decir más nada, amenazar. La verdad que me decepcionaste. Así que uno mucho cuidado con las palabras siempre y los chicos responden. Aunque parezca que no escuchan, un hijo es muy raro que no te escuche. Aunque se haga el que no te escuche y parece que no te escuche nada, te está escuchando.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo, cuando dices que nosotros somos el referente de nuestros hijos y dentro de ese nivel que planteas, también es bueno compartir que si yo cometo un error como madre, por ejemplo, debo de pedir perdón, porque con ese punto estamos enseñando a nuestros hijos a eso mismo, a pedir perdón cuando se comete un error. Hay un punto que me genera mucha complejidad y me gustaría que seas tú que nos des luz al respecto, como profesor que eres de jóvenes, y es lo siguiente. El uso de la IA en lo relacionado a lo que son esas tareas escolares y hacer todas las tareas gracias a la IA. Estaríamos hablando de evolución en el aprendizaje, del aprendizaje, o estaríamos hablando de fraude. A ver, el tema es el siguiente. Vuelvo a lo que dije al principio. Vos querés aprender a romper los moldes, primero tenés que aprender el molde. Entonces, vos primero como estudiante tenés que aprender a procesar la información de manera tradicional, analógica. Tenés que aprender a leer en un texto de papel, subrayando, extrayendo las ideas principales, armando resúmenes en papel. Y con esto me pongo autoritario, en papel. Primero tenés que saber la tabla de memoria y hacer las cuentas en papel, borrando, en papel. Es lo que está pasando en los países nórdicos, están volviendo al papel y al libro de papel. Entonces, una vez que vos sabés procesar información, que vos estudiaste de manera analógica, que vos leíste libros de papel, una vez que vos dominás esas capacidades y esas habilidades, es cierto que la IA, que Google, que un montón de herramientas te pueden potenciar, pero que para que te potencien, en vez de que para que te devalúen, primero tenés que dominar lo clásico, lo tradicional. Porque si no, los chicos tienen la falsa sensación, como me pasó a mí con un alumno, que un día me dijo que había escrito un tratado de filosofía, pero se lo había escrito ChatGPT. Le había tirado el chico unas ideas y ChatGPT le había armado una tesis, pero se la había armado a la inteligencia artificial y él creía que había superado 3.000 años de pensamiento filosófico occidental, porque bueno, recién aparecía una novedad lo de ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo fundamental. Los chicos primero tienen que estudiar y aprender como aprendíamos nosotros. Y no digo de memoria, aunque tengan que entrenar la memoria. Digo, tienen que aprender a procesar la información, a comprender. Tiene una pata en la memoria, pero después tiene otra pata en comparar ideas, extraer idea principal, armar resumen, conectar después toda la información. Entonces, si vos tenés todo eso y lo manejás bien y con soltura, después podés meterte con la IA y te potencia, porque lo que están diciendo los expertos es eso. No es que la IA va a hacer desaparecer al diseñador gráfico, o por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo en mi caso, un libro, cuando yo quiero escribir, yo soy escritor también, ¿no? Entonces yo cuando escribo un libro, escribir el boceto inicial de un libro donde yo pongo todas las ideas en bruto, todo lo que se me viene a la cabeza sobre el tema que estoy escribiendo, por ahí me lleva, no sé, 1 mes, 2 meses, ¿no? Después, procesar toda esa información me lleva un poco más de tiempo. Llegar al resultado final me lleva más de 1 o 2 meses, me lleva por ahí 6 meses hasta que lo prolijo, lo pulo. Bueno, hoy por hoy, yo, con ChatGPT, el proceso de crear un boceto que me llevaba 1 o 2 meses, quizás lo puedo hacer en 1 o 2 días. Pero porque yo estuve durante 40 años de mi vida estudiando y resumiendo libros. O 35, y yo recién en los últimos 5 o 6 años empecé a leer y a resumir de la computadora, quizá un poco más. Pero ChatGPT o la inteligencia artificial apareció recién en los 2 años. Entonces a mí, que ya estoy formado, a mí me potencia. Igual yo después tomo lo que me da la IA y lo armo como a mí me parece, y lo corrijo, y lo pulo, y lo desarmo. Pero es lo mismo con la calculadora, ¿no? Si vos no sabés las tablas, no sabés sumar, no sabés restar, la calculadora te puede dar la falsa sensación de que sabés matemática, pero no es así.
porque después cuando tenés que hacer una operación compleja, que tiene varios componentes, naufragás, ¿no? Entonces, a los padres hay que decirles, póngalo a estudiar como sus padres lo ponían a estudiar a usted o como sus abuelos lo ponían a estudiar a su padre. Te sentás una cantidad de tiempo por día y lees y haces cuentitas, le estás salvando la vida a su hijo, porque no es solo que está aprendiendo a conocer, está desarrollando la capacidad de metabolizar, de procesar la realidad. Es mucho más abarcativo. El colegio no es solo conocimiento, es aprender a ser humano. Entonces, en esa experiencia que tú tienes como profesor, en ese ejemplo que acabas de compartir, que te diste cuenta que esa persona pues utilizó en un punto de la filosofía, como expresaste, ChatGPT totalmente, ¿cómo tú puedes darte cuenta cuando te están usando ciertas maniobras fraudulentas? No, porque generalmente la IA responde de una manera estandarizada, muy estereotipada. Generalmente, cuando uno hace una pregunta, responde, primero da el concepto general, después lo va desgranando, te lo va poniendo punto por punto, y después va utilizando, a ver, se nota que está borrado el sujeto de la respuesta. Se nota que es como la diferencia que hay entre la cuenta hecha por un niño en una hoja de papel con un lápiz y la cuenta hecha en una calculadora. Esa es la diferencia. El que está acostumbrado se da cuenta de que acá no hay una persona, no hay, digamos, como pequeños errores, no hay muletillas, es algo estandarizado. Ahí es donde uno se da cuenta, no hay pensamiento, no hay tropiezos, ¿no? O sea, es como que lo humano está totalmente sacado. Por eso es preferible un estudiante que comete errores, que repite palabras, que en algún momento que se le escape su subjetividad y por ahí su subjetividad, porque cuando uno hace pensamiento científico, la idea es que la subjetividad de uno no esté al frente. Sin embargo, cuando uno está desarrollando una explicación, siempre aparece un poquito de lo subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que en la IA está como tapado, como diluido, ¿no? Así que bueno, hay que aprender mucho a expresarse, hay que aprender a hablar, porque si no vamos a terminar hablando todos de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, mi castellano no es lo mismo que su castellano. Son dos castellanos, nos entendemos perfectamente, pero hablemos de maneras totalmente distintas, porque venimos de dos culturas diferentes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿se entiende? O sea, como que ChatGPT es como un hablante perfecto, ¿no? Que no tiene ningún acento, no tiene ninguna muletilla, y eso el profesor se da cuenta rápidamente. Después que mire para otro lado, que haga la vista gorda, esa es harina de otro costal. Muchos esos casos en las tareas escolares, en todo. Nosotros tratamos de trabajar en el colegio, tratamos de trabajar para que no sea así. Yo lo que les pido a los profesores es que es preferible poco en el colegio de manera presencial enfrente de ellos que mucho en casa y hecho por u otro adulto o una inteligencia artificial. Ese es mi lineamiento en el colegio. Yo los quiero dando acá. Lo mismo en matemáticas, que hagan los ejercicios acá, que no o sea, obviamente que si practican en la casa mejor, pero como muchos no practican, que practican en el colegio. No pueden egresar sin manejar operaciones básicas. Y lo mismo con la lectocomprensión. Tienen que leer en sus casas, bárbaro. No leen en sus casas, van a leer en el colegio. Que lean en el colegio. Yo al profesor de literatura le dije, porque no solo les cuesta hablar y comprender textos, sino que ya tienen unos errores ortográficos que son realmente espeluznantes, ¿no? Entonces, yo les digo, es preferible que les hagan responder una pregunta sobre un texto literario a desarrollar, donde les pidan que respeten cuestiones formales, ortográficas, de sintaxis, de retórica, o sea, que hagan una respuesta
bien hecha, que se tomen 1 hora para escribir, yo qué sé, 2 carillas bien escritas, y no que copien del celular algo sin entender lo que están copiando, ¿no? O sea, vamos a ese mundo, o sea, el colegio tiene que empezar a manejarse de esa manera, poco y valioso, ¿no? Y no, porque para el otro está la máquina. La máquina, apretás el botón, pum, te lo escupe todo perfecto y no hay pensamiento ahí, no hay sujeto. Y créeme que es muy retante todo, pues esos puntos que acabas de compartir. Desde tu punto de vista como profesor que eres, ¿cómo nosotros podemos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a convivir con la tecnología sin, al final de cuentas, esto cree o crea dependencia en ellos? Sí, a ver, como toda la vida, yo qué sé, a mí me gusta comerme un asado con vino, pero si yo empiezo a comer asado con vino todos los días, no termina bien. No termina bien hipertensión, colesterol, bueno, ni que hablar el alcoholismo, ¿no? Bueno, y con la tecnología es lo mismo, la tecnología puede ser algo que te dé, que te abra puertas, que te dé un montón de libertad. A ver, por ejemplo, antes, yo para leer un texto en inglés teníamos que ir buscando palabrita por palabrita en el diccionario, era un trabajo terriblemente tedioso. Hoy, ¡plin!, te lo traduce todo, ¿no? Entonces, yo a mi hija no le digo no uses la tecnología, le digo tenés que usarla de una manera piola, inteligente y acotada, y no dejar de entrenar las habilidades analógicas. Tiene que leer libros de papel, tiene que practicar deportes con el cuerpo, deportes como deportes electrónicos, los sports, los electronic sports, no sé ni qué son, pero bueno, no. Eso sí, jugar a los videojuegos yo también lo hice en su momento, pero yo después jugaba a la pelota en el mundo real. Bueno, y lo mismo con los vínculos. Está bárbaro que vos te comuniques con compañeritos por WhatsApp y demás, pero también tenés que vincularte con ellos en el mundo real, ¿no? Así que bueno, eso es, o sea, todo tiene que ser equilibrado, tiene que haber equilibrio, tiene que haber moderación. Uno tiene que ser, y mire que lo dice un argentino hablando de moderación, parece que no, pero ya cuando el loco te habla de es porque estamos mal, ¿se entiende? Entonces, yo le pido a mi hija moderación, de que moderarte, no te pido que... A ver, esto no lo digo yo, lo dijo Aristóteles hace 2500 años. Entre el exceso y el defecto está el justo término medio, ¿no? Entre ser un santo, una persona que pasa totalmente la tecnología, un Amish, un menonita, y ser una persona totalmente cooptada por la tecnología, absorbida por la tecnología, una persona que está todo el día, digamos, chupado por una pantalla, tiene que haber un término medio, ¿no? Tiene que haber moderación, tiene que haber, bueno, lo uso cuando conviene usarlo, cuando no, lo dejo de lado. Y para eso es muy, muy importante el trabajo, sobre todo, de la generación de las personas que ahora tienen entre 40 y 60 años. ¿Y por qué digo esto? Porque los que tienen más de 60, 65, la gente que tiene 80 años, no se crió, o sea, no termina de entender el mundo digital. Entonces, para los chicos es prácticamente como tener un dinosaurio en vivo y en directo desde cierto punto de vista, ¿no? Entonces, nosotros que aprendimos a manejarlos en el mundo digital, que lo conocemos y lo entendemos, pero también conocemos y tenemos las habilidades del mundo analógico, tenemos que ser el puente, estamos llamados como generación a ser el puente entre las nuevas generaciones y todos estos conocimientos tradicionales clásicos de los que vengo hablando. Nosotros sabemos mucho mejor que ellos darnos cuenta cuando hay una fake news, cuando hay algo que es información que es pescado podrido, que es mala información,
Entonces tenemos que entrenarlos en eso, en el pensamiento crítico, como decía usted, Crismeli. Ese es nuestro deber como generación, porque nosotros nos criamos en un mundo diferente y tenemos desarrolladas habilidades que ellos no las traen de la cuna, que hay que entrenarlas, ¿no? Entonces, nosotros los que tenemos de 40 y pico para arriba, somos los responsables de ayudar a entrenar, a procesar la información de una manera piola, moderada, moderna también, no enseñarlos a los chicos a ser monjes que están, digamos, leyendo papiros, ¿no? Porque los chicos no, el ser humano es un ser social, por sí mismo aislado, aunque le des un celular, no va a andar el tema. Seguimos necesitando del otro, seguimos necesitando de los otros. Y bueno, para los chicos que tienen 15, 20, hasta los que tienen 20 y pico de años, ya nosotros los de 40 somos lo otro, somos de otro mundo. Bueno, nosotros que somos de ese otro mundo que ya desapareció, porque ya desapareció ese otro mundo. El mundo analógico desapareció, somos dinosaurios ya, aunque no nos guste. Bueno, ellos tienen, y cuando las papas queman, nos vienen a buscar a nosotros, vienen a buscar al viejo analógico. Por Mismo. algo es. Consejo final, Pablo. No, el consejo final es que lo esencial es querer ser, lo esencial es desear, lo esencial es tener ganas. Es muy importante que nosotros le contagiemos a nuestros hijos tener ganas. Lo fatal es no poder ser. La muerte, el final, cuando vos perdiste cualquier tipo de ganas, cuando no querés vivir, eso es terrible. Entonces tenemos que evitar que nuestros hijos caigan en el pozo del sinsentido. Nada tiene sentido, nada vale, no entiendo nada, nada me importa. Entonces, lo esencial es querer ser, levantarse a la mañana con ganas y darle para adelante, que la vida es hermosa y vale la pena, aún con todos los problemas, vale la pena. Eso le tenemos que contagiar no solo a nuestros hijos, a todo el mundo, ¿no? Darle para adelante, que la vida realmente es bella y vale la pena ser vivida, aún con todas sus porquerías, sus problemas y demás. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus conocimientos sobre este tema tan interesante relacionado pues al mundo del dilema, de los dilemas que se presentan en la vida del joven, la IA, la educación, etcétera. De verdad que un programa maravilloso y sé que has llevado mucho conocimiento a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande para todos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite, que continuaremos navegando, transitando, caminando por ese mundo tan interesante de los temas complejos. Mañana, mis amores, nos vamos al mundo de los debates y tenemos un temazo. ¿Qué usted haría si encuentra el amor de su vida cuando ya tiene una vida construida? Cuando ya tiene todo construido. Vamos a ver qué mañana van a decir nuestros invitados, nuestros colaboradores sobre este tema tan complejo. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.